saludan, ¿no? O reiteran el saludo a la decisión del gobierno por este lado tras casi 700 días, ¿no? Sin clases presenciales, pero hacen una serie de importantes advertencias sobre lo que se debe hacer para que este proceso llegue finalmente a buen puerto. Entonces estamos ya bastante rezagados y evidentemente son voces que tienen que ser escuchadas con mucha atención. Vamos a saludar a Jaime Saavedra, director global de Educación del Banco Mundial y exministro, por supuesto, de Educación, para hablar de esta materia. ¿Cómo está, Jaime? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente. Bueno, se hacen una serie de advertencias muy importantes con respecto, porque claro, además también se saluda el avance en la vacunación, pero tocan puntos que hay que tomar muy en cuenta, que no sabemos si se están tomando en cuenta del todo. Nosotros hemos podido conversar en un par de ocasiones, hemos tenido buenas charlas con el ministro de Educación, con el ministro Serna, que se ve, digamos, muy dedicado y comprometido a esta tarea. Pero, por ejemplo, ustedes dicen, oigan, para empezar, la cantidad de alumnos, ¿no?, en el sector público, el traslado que se ha dado, estamos hablando de cientos de miles en realidad, y esto también tiene que estar preparado. O sea, estamos hablando de un operativo amplio, complejo, y ojalá pues que se estén tomando todos estos puntos para el retorno a clases. ¿Qué nos puede adelantar al respecto de lo que han sido sobre todo experiencias, ¿no?, en otros países? ¿Qué es lo que el Perú debería aprender en estas circunstancias tan difíciles? Mira, Enrique, el primer punto es asegurarse que todos los chicos regresen a la escuela, ¿no? Después tenemos que conversar acerca de qué hacer dentro de la escuela, pero el primer punto es asegurar que no haya una deserción importante del sistema escolar. Preocupa usualmente en muchos países los chicos en secundaria, en donde sí se ha visto en algunos sistemas que ya han abierto, ¿no?, que muchos chicos no regresan. Entonces hay que hacer un esfuerzo consciente, masivo y muy intenso por parte de las escuelas de saber quiénes son los chicos que tendrían que estar regresando al sistema, y si no está regresando, es hacer un esfuerzo consciente de ubicar chico por chico y asegurarse de que regrese al colegio. Ese es el primer paso, ¿no? No solamente es el tema de que efectivamente hay chicos de escuelas privadas que pueden estar ahora matriculándose en escuelas públicas, pero lo más importante es asegurarse que todos estén de vuelta, ¿no? Eso es algo que no va a pasar automático. No es un tema de que abro las escuelas y entonces ya todos los chicos van a regresar. Ese no es el caso, ¿no? Entonces sí, el primer paso es asegurarse que todos los chicos regresen al colegio, ¿no? De hecho, en el texto publicado se estima que 700.000 escolares ya habían dejado la escuela o han estado en riesgo de hacerlo. Aquí hay un trabajo muy fino, porque claro, como señala, hay también un papel importante que las propias escuelas tienen que cumplir, porque son las que tienen la vinculación directa con el alumno. Este es un trabajo, digamos, un tanto vecinal, ¿no? O sea, de poder hacer esa suerte de seguimiento para poder, en fin, convencer o persuadir a quien haya de hacerlo, incluyendo a los padres de familia, ¿no? Incluyendo a los padres de familia. En verdad es un trabajo a dos niveles. Por un lado, tiene que haber una campaña comunicacional muy intensa, a todo nivel y en todo el país, en los cuales se explica a los padres por qué es importantísimo que los chicos regresen. Y es una campaña que tiene que estar dirigida simultáneamente a los padres de familia, por un lado, y a los mismos chicos, ¿no? Que los chicos vean el valor de la escuela, cosa que después de 2 años completamente desconectados del sistema escolar, muchos chicos pueden decir, bueno, yo estoy trabajando, estoy haciendo algún trabajo pequeño, ya no quiero regresar, ¿para qué voy a regresar? Entonces hay mucho de trabajo de convencimiento a los chicos y por otro lado de convencimiento a los padres, ¿no?, de lo urgente que es que los chicos regresen a la escuela. Y al mismo tiempo, pues este trabajo comunicacional, al mismo tiempo las escuelas tienen que estar preocupadas, como tú dices, ¿no?, desde un punto de vista más ya a nivel de la comunidad, ¿no?, de asegurarse que todos los chicos no regresen, ¿no? Y saber si este chico no está regresando, bueno, es porque de repente ya si se mudó y ya está en otra localidad, bueno, ok, entonces hay que saberlo, ¿no?, para estar seguros de que todo el mundo regrese, ¿no? En las conversaciones que hemos tenido con el ministro de Educación, él ha destacado un punto que usted siempre repetía, que es el tema del empoderamiento de los directores para una situación como esta, que es particularmente importante. ¿Cuál es el rol del director
Sobre todo quedándonos en este punto que usted subraya. Antes de pensar en el resto, tenemos que traer a todos los alumnos de regreso a clases. Mira, justamente en estos momentos en los cuales hay tanta desinformación, tanta información equivocada que uno encuentra, digamos, en los medios, en las redes, ¿no? Estos son justamente los momentos en los cuales el liderazgo es clave, ¿no? El liderazgo a todo nivel, ¿no? Desde el ministro a las autoridades locales y lo más importante, el liderazgo de los directores, ¿no? Que son los que tienen que asegurarse que toda la comunidad educativa, padres de familia, los maestros y los chicos, digamos, ya estén focalizados en lo que uno tiene que pensar en estos momentos casi como una cruzada, ¿no? Como una cruzada para asegurarnos que todos regresen a la escuela y luego que todos regresen a la escuela, una cruzada de que, en la cual le ofrezcamos a los chicos ese estímulo que necesitan hoy día luego de este periodo tan largo y extraordinario realmente, ¿no? De haber estado fuera de las escuelas, ¿no? Pero justamente lo que tú estás diciendo es importantísimo, el liderazgo de los directores, que siempre es crucial, ¿no? El espíritu de la escuela depende del director, ¿no? A veces uno entra a una escuela y uno respira un ambiente distinto si tienes un profesor que realmente trabaja con sus maestros, ¿no? Con el objetivo de asegurarse el bienestar de los chicos. Y a veces uno va a una escuela y no ve ese espíritu, y muchísimo de eso depende del director. En estas circunstancias, ese liderazgo del director es inclusive mucho más importante de lo que normalmente es. Ahora, usted ha advertido también vía tweet de, ojo, ok, el primer paso va a ser un primer paso además largo, ¿no? El de lograr que la mayoría de alumnos vuelvan a los salones, pero usted ha advertido de, ojo, tenemos muy poca información sobre qué ha pasado con para ponerlo en términos sencillos, la alfabetización y los aprendizajes en este tiempo. ¿Qué tan duro ha sido el impacto? Y en todo caso, ¿cómo se debería producir esa data lo antes posible? Para el caso del Perú, me imagino yo, estamos pues efectivamente rezagados ahí, ¿no? Tenemos poca información a la mano. Sí, mira, lamentablemente son pocos los países en el mundo en los cuales tenemos ya buena información acerca de qué ha pasado con los aprendizajes de los chicos luego de este periodo de cierre de escuelas. Aún sabiendo que todos los países han hecho algún intento de aprendizaje remoto, ¿no? Como se hizo en el Perú con Aprendo en Casa, ¿no? En todos los países ha habido el intento, ¿no? Pero en todos los países se ha mostrado de que obviamente nunca ningún tipo de educación remota, inclusive la educación remota de mejor calidad, reemplaza a la educación presencial. Y por lo tanto hay que medir en dónde están nuestros chicos, ¿no? Cuántos que han perdido, cuánto aprendizaje se han olvidado y cuánto aprendizaje simplemente han dejado de adquirir, cuántas competencias no han obtenido simplemente porque no han estado expuestos al estímulo educativo. Entonces es crucial saber dónde estamos, ¿no? Es crucial saber si es que son malas noticias, porque los aprendizajes de los chicos obviamente no van a estar donde deben estar. Hay que saber cuál es la magnitud de esa pérdida. Ya sabemos, o sea, nosotros hemos estado haciendo simulaciones acerca de cuáles son las pérdidas posibles de aprendizajes, pero ya tenemos data para algunos países, ¿no? En India, en Sudáfrica, en Brasil, ¿no? Más cerca, digamos, de nosotros, ya tenemos data real, ¿no? De cuánto se ha perdido, ¿no? Y lamentablemente se ha perdido casi el equivalente de la extensión de los cierres escolares, ¿no? En India, por ejemplo, tenemos que mediciones que se han hecho un año después del cierre de escuelas han mostrado que efectivamente los chicos han perdido casi el equivalente de un año entero, ¿no? de aprendizajes. Entonces, en países que han tenido mejor estímulo, las pérdidas son un poco menores, y también encontramos que las pérdidas en aquellos países en los cuales ya hay data, es que las pérdidas son mayores para los chicos de estratos más bajos. Sin duda. Y las pérdidas además son mayores para los chicos más de los menores grados, ¿no? Son mucho más grandes para los chicos de primaria que para los chicos de secundaria. Pero eso hay que saberlo. Y en el Perú tenemos que tener esa información, por un lado a nivel agregado, a nivel de cuánto ha perdido el Perú, cuánto se ha perdido en cada región, cuánto se ha perdido en cada provincia. Pero por otro lado necesitamos evaluaciones formativas permanentes, de tal manera que el profesor sepa en qué nivel está cada uno de sus chicos. Porque la experiencia que cada chico ha tenido dentro de una misma aula, la experiencia que cada chico ha tenido ha sido muy distinta, porque las condiciones en su hogar, en sus hogares han sido distintas. Y por lo tanto el profesor tiene que saber
qué estímulo le tiene que dar a cada chico, y la única manera de saber eso es midiendo, sabiendo dónde están los aprendizajes de los chicos, ¿no? Entonces, ese es un primer paso, ¿no? El saber dónde estamos, ¿no? El saber cuánto hemos perdido. Y luego de eso es que ya entonces se pueden, o simultáneamente, es diseñar las actividades, ¿no? Y las intervenciones que se necesitan para que ya dentro del aula y en la escuela se le pueda dar a cada uno de los chicos el estímulo que cada uno de ellos necesita. Si ese patrón se repite en el Perú, entonces la brecha va a ser casi de 2 años, pongamos, o sea, no iremos viendo exactamente la data, pero aquí lo crucial es ver cómo esa brecha se va a cerrar. Esto, usted está refiriéndose, por supuesto, al trabajo que va a tener que hacer cada docente, en realidad, con esa información en mano, pero, digamos, el enfoque estratégico va a tener que venir de arriba. Me imagino, ¿no?, que los países que usted menciona ya, o sea, trazan políticas educativas con miras a cerrar esa brecha. Estamos finalmente en una emergencia sin precedentes, ¿no? Sí, miren, en esta cruzada, como te digo, que tiene que organizarse, ¿no? Los países están escogiendo distintas intervenciones a partir de un menú de política, ¿no? Que viene desde priorizar el currículum, ¿no? En muchos currículos de nuestros países hay 8 o 9 materias y bueno, no se puede cubrir todo, ¿no? Se va a tener que priorizar los aprendizajes fundamentales. En la primaria habría que priorizar, ¿no? La lectura y matemáticas básicas y el apoyo socioemocional a los chicos. Eso es lo que hay que priorizar, ¿no? Tenemos que asegurarnos una priorización del currículum y asegurarnos que los aprendizajes fundamentales se logren. Tenemos, por otro lado, que ver cuáles son las metodologías que los profesores van a poder seguir para poder agrupar a los chicos, y hay muchas maneras de hacerlo, agrupar a los chicos de acuerdo a su nivel de aprendizaje. En otros países está, además de eso, trabajando con sesiones de aprendizaje para darle a los maestros, de tal manera que los maestros sepan qué le pueden enseñar a los chicos de acuerdo al nivel en que están. Acuérdate que un maestro va a recibir un chico de 5º grado, pero ese chico de 5º grado no va a poder utilizar el libro de texto de 5º grado, porque sus competencias están a nivel de 3º o de 2º. Entonces va a tener que hacer una combinación de los aprendizajes que tienen que primero formarse, los aprendizajes básicos, y ir construyendo sobre eso. No puede uno ir al chico de 5º grado con el texto de 5º grado, luego que el chico ha estado 2 años afuera, ¿no? Entonces hay que adaptarse al nivel en el cual está. Otros países están utilizando programas de tutoría, otros países están utilizando programas de aprendizaje remedial, ¿no?, con horas adicionales en las tardes. Otros países están utilizando traer chicos de secundaria o de universidad, digamos, para que trabajen apoyando a los profesores con clases adicionales, con programas de voluntariado, en algunos casos masivos, ¿no? Entonces, es un conjunto de intervenciones que son complejas y que, como tú dices, por un lado hay una labor desde el punto de vista de guía, ¿no?, por parte del ministerio, en términos de, bueno, qué partes del currículum hay que priorizar. Por otro lado, qué tipo de apoyo hay que darle a los maestros, ¿no?, para que puedan hacer ellos esta priorización dentro del aula. Cómo pueden ayudarse los maestros que van a tener que enfrentar el apoyar de manera socioemocional a chicos que han estado viviendo experiencias bastante complicadas durante los últimos 2 años. No siempre hay chicos que requieren mayor apoyo emocional que otros, pero eso va a ser mucho mayor. Nosotros estamos viendo de lo que era normalmente. Nosotros estamos viendo en muchos países que las tasas de ansiedad, las tasas de depresión son mucho mayores en este momento de lo que normalmente son, ¿no? Siempre se encuentra eso en algunos chicos en cualquier aula, pero ahora eso es mucho más grave. Entonces eso es una carga muy grande para el maestro. Entonces, por lo tanto, se le tiene que apoyar al maestro con una capacitación para que pueda enfrentar esos problemas al tiempo que ya está en el aula, ¿no? Esa es una complicación, porque también muchos países han estado invirtiendo ya en apoyar a sus profesores, inclusive antes de regresar al aula, ¿no? Pero lamentablemente otros países no han hecho eso. Entonces eso se va a tener que hacer al mismo tiempo que ya tienes a los chicos en el aula. Es muy complejo. Pero es lo que toca, ¿no? Muy complejo, efectivamente. Nos queda un minutito, pero quería de todas maneras pedirle su opinión. Si usted comparte la preocupación sobre el destino de la calidad superior con esta nueva ley, este ajuste, esta modificación al Consejo Directivo de SUNEDU, que entiendo yo traería otras consecuencias, según la propia institución ya lo estaba alertando hoy,
quedarían, por ejemplo, ahora mismo bloqueadas todo lo que tiene que ver con la supervisión de las carreras de medicina. O sea, se recortan realmente atribuciones y esto es muy preocupante. ¿Usted comparte esa visión pesimista de lo que podría pasar finalmente si es que se termina aprobando esta ley? Bueno, lamentablemente sí, ¿no? Lamentablemente las cosas que se han estado discutiendo son un retroceso bastante grave en una política que ya es una política de Estado, ¿no? Y que estaba orientada a mejorar la calidad de las universidades con un esquema regulatorio, ¿no? En el cual se aseguraba, ¿no? que se verificaba la calidad de las instituciones para que pudieran seguir operando. Y esto es mucho más difícil si es que no tienes un consejo directivo como el que estaba conformado ahora, conformado por concurso público, ¿no? Y con profesionales, digamos, que simplemente estaban preocupados exclusivamente en el bienestar de los jóvenes. Entonces, esto de decir, bueno, no, yo quiero tener a la opinión de las universidades adentro, a la opinión del regulado adentro, entonces eso contamina muchísimo una discusión que tiene que estar centrada en el bienestar de los jóvenes, ¿no? Y en apoyar a las universidades, obviamente, ¿no? En el trabajo que está haciendo, pero siempre con el objetivo de qué es lo mejor en términos de la formación de estos jóvenes como profesionales y ciudadanos. Entonces, en ese sentido, realmente, lo que estamos viendo en términos de propuestas no apuntan, ¿no? a una mejora de la calidad universitaria, y es más bien un retroceso que esperemos, ¿no? que se corrija, ¿no? y que sigamos trabajando todos juntos en beneficio de los jóvenes peruanos. Hay tiempo, efectivamente, ojalá, ¿no? Se dé de alguna manera pensarlo bien, ¿no? Esta segunda mirada, ese tiene que ser, ¿no? Y ese tiene que ser, Enrique, ¿no? La manera como uno piensa cualquier cambio de política, ¿no? Tanto desde el punto de vista del Congreso como desde el punto de vista del Ejecutivo, es pensar, este cambio que estoy haciendo, ¿va a implicar que el bienestar de los jóvenes va a ser mayor o no? Ese es el punto central. ¿No? Si pasa esa prueba, si un cambio regulatorio, si un cambio en la ley pasa esa prueba, esto va a ser mejor para los jóvenes, no mejor para los catedráticos, no mejor para los operadores de las universidades, no, va a ser mejor para los jóvenes. Si esto va a ser mejor para los jóvenes, entonces está en la dirección correcta. Y si no, yo creo que hay que repensarlo mucho. Bien, muchas gracias, Jaime Saavedra. Ojalá el sentido común vaya de alguna manera reinstalándose en este debate. Gracias, Jaime, por